oportunidad hablaremos de la derivada. Para llegar a la definición de derivada utilizaremos una aproximación geométrica. Nos dan la gráfica de la función f y nos piden hallar la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto de coordenadas AF de A. Lógicamente, para hallar la pendiente de la recta tangente, vamos a mostrar la gráfica de la recta tangente. Conocemos solo un punto, AF de A, y para hallar la pendiente de la recta necesitamos dos puntos. Por lo tanto, entonces, nos aproximaremos, ¿sí?, a la recta tangente por medio de rectas secantes, porque las rectas secantes tocan dos puntos de la gráfica. Entonces vamos a calcular la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos de coordenadas AF de A y XF de X, como se muestra en el siguiente gráfico. Ya en este gráfico tenemos dos puntos, los puntos de coordenadas XF de X y el punto de coordenadas AF de A. Y sabemos que la pendiente de la recta es delta Y sobre delta X, es decir, delta Y sobre delta X, el cambio en Y sobre el cambio en X. El delta Y es f de X menos f de A. Y el delta X es X menos A. Así entonces, la pendiente de la recta secante es f de X menos f de A sobre X menos A. Y entonces nos preguntamos, ¿qué tan buena es la aproximación de la recta verde a la recta roja? Pues no es muy buena. ¿Cómo mejoramos la aproximación? Muy sencillo. Tomamos esta distancia que hay de X a A, que la he resaltado, y la hacemos más pequeña. Es decir, tomamos un nuevo valor de X más cercano a A. Es decir, que tengan en cuenta que X se está aproximando a A. Y tenemos una nueva recta secante, es la de color azul. En esta nueva recta secante tenemos dos puntos. Y si observamos, la distancia de X a A ahora es más pequeña. Y si vemos, entonces la pendiente de la recta secante aquí es f de X menos f de A sobre X menos A, que tiene exactamente la misma estructura que la pendiente de la recta anterior, con la única diferencia que ahora la distancia de X a A es más pequeña. Es decir, que la estructura no cambia, lo que cambia es la distancia de X a A. Y podemos hacer otra recta más. Tenemos dos puntos, XF de X, AF de A, pero de nuevo la distancia de X a A ahora es más pequeña. Continuando, podemos seguir acercándonos más por medio de rectas secantes, pero la pregunta es, ¿podrán la recta secante alguna vez estar sobre la recta tangente? La respuesta es no, porque violaría entonces su definición de recta secante que pasa por dos puntos. ¿Qué es entonces la recta tangente de las rectas secantes? La recta tangente es el límite cuando X tiende a A de la recta secante. Pero como nos interesa la pendiente, pues podemos también escribir entonces que la pendiente de la recta tangente es el límite cuando X tiende a de la pendiente de la recta secante. Es decir, que esa pendiente es el límite cuando X tiende a A de f de X menos f de A sobre X menos A. A este límite nosotros lo conocemos como la función primera derivada de f evaluada en X igual a A y la representamos por f' de A, que es el límite cuando X tiende a de f de X menos f de A sobre X menos A. Y recuerden que geométricamente esta función representa la pendiente de la recta tangente en un punto. Veamos un ejemplo. Nos piden hallar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f dada por f de x igual a x cuadrado más 4 en el punto de coordenadas 2, 8. ¿Qué hacemos? Usamos la definición anterior, decimos f' de 2 es el límite cuando x tiende a 2 de f de x
menos f de 2 sobre x menos 2. Esto es equivalente a tener el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 4 menos 2 al cuadrado más 4 sobre x menos 2. Al efectuar las operaciones necesarias y simplificar, obtenemos límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Y si queremos evaluar el límite directamente, pues vamos a obtener la forma indeterminada 0 sobre 0. Si procedemos como aprendimos en la sección de límites, pues factorizamos el numerador, pues esta es una diferencia de cuadrados. Entonces nos queda x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Como x tiende a 2, no es 2, x menos 2 no es 0 y lo podemos simplificar tanto del numerador como del denominador. Y entonces obtenemos que esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de x más 2. Y al reemplazar, pues obtenemos 2 más 2, que es 4, y f' de 2 nos da 4. Es decir, que la pendiente de la recta tangente es 4. Nosotros podemos generalizar lo visto anteriormente y ya no calcular la pendiente en un punto particular, sino calcular la pendiente para cualquier valor de x en el dominio de la función. Hacemos similar, pero ahora entonces ya contamos es con el punto de coordenadas x f de x, por ahí trazamos la tangente y lo que vamos a hacer es ir tomando distancias delta x desde x. Entonces para el primer caso tenemos el punto de coordenadas x más delta x, f de x más delta x. Y entonces hallamos la pendiente. La pendiente de la secante para este caso, la pendiente va a ser f de x más delta x menos f de x sobre x más delta x menos x. Miren que el denominador al hacer x más delta x menos x nos queda delta x. ¿Qué hacemos? Pues simplemente nos acercamos más como en el caso anterior. Ahora vamos a tomar un delta x más chico y vamos a tener el punto de coordenadas x más delta x, f de x más delta x y x f de x. Y al calcular de nuevo la pendiente, pues observamos que nos queda otra vez f de x más delta x menos f de x sobre delta x, una fórmula muy conocida para nosotros. Si queremos seguir acercándonos, pues podemos hacerlo. Y ahora tomamos un punto más cercano, es decir, una distancia más corta. Tenemos dos puntos, pero la estructura de la pendiente no cambia. Entonces, en este caso, no vamos a decir que x tiende a A. Ahora, si observan muy bien, delta x tiende a 0. Y por lo tanto, entonces, la pendiente de la recta secante, de la recta tangente, perdón, es el límite cuando delta x tiende a 0 de la pendiente de la recta secante. Eso lo escribimos, límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y lo denotamos por f' de x. A este f' de x lo llamamos función primera derivada de f con respecto a x. Hagamos el ejercicio anterior, pero ahora tomando la definición como función de primera derivada y el caso general y después lo evaluamos en 2. Entonces esto nos queda así. Nos queda f' de x, pues es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. F de x más delta x, pues es evaluar la función, algo que ya hemos hecho muchas veces en nuestro curso, es decir, esto es x más delta x al cuadrado más 4. Y así entonces,
f' de x nos queda, vamos a desarrollar de una vez el cuadrado, nos queda x cuadrado más 2x por delta x más delta x al cuadrado menos, más 4, perdón, más 4 menos x cuadrado más 4. Todo esto dividido en delta x. Y al realizar las operaciones y simplificar, esto nos queda x cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado más 4 menos x cuadrado menos 4. Todo dividido en delta x. Reducimos términos semejantes como lo hemos hecho anteriormente y obtenemos f' de x igual a 2x por delta x más delta x al cuadrado sobre delta x. Me faltó el límite, perdón. ¿Sí? Esto tenemos que escribirlo, límite cuando delta x tiende a 0, en todos los casos. Disculpen ahí, vamos a decir f' de x es límite cuando delta x tiende a 0. ¿Sí? Como en la definición. Bueno. Si reemplazamos delta x por 0, obtenemos división 0 sobre 0. Y pues, como lo hicimos antes, ya habíamos trabajado este tipo de expresiones con anterioridad, esto nos queda límite cuando delta x tiende a 0 de factor común delta x, factor de 2x más delta x sobre delta x. Y al simplificar, obtenemos f' de x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x. Ahora ya podemos reemplazar y entonces f' de x es 2x. Así nuestra pendiente en 2 nos queda así. M es igual a f' de 2, que es 2 por 2 igual a 4. Que si observan muy bien es el mismo valor que obtuvimos cuando lo hicimos usando la derivada para un punto particular. F' de 2 igual a 4. Bueno, muchas gracias por escucharme. Espero con esto haberles ayudado en la definición de derivada y cómo calcular derivadas con la definición. Nos veremos en una próxima oportunidad.